Fumo, ergo soy. De todos los seres de la creación, solo el hombre fuma. Luego, fumar prueba la superioridad del hombre. El tabaco despierta las ideas y así, fumar es pensar. Un hombre puede vivir 2 días tan solo con fumar. Luego, fumar es casi comer. Si se considera la vida como un infierno, el tabaco es un ángel que nos abre las puertas del paraíso. Si hasta cierto punto fumar es dormir para el turco, para el español, fumar es vivir. Leopoldo García Ramón, El arte de fumar. Podríamos decir que incluso para algunos escritores el escribir es pretexto para poder fumar y que fumarse una literatura es apropiarse verdaderamente de ella. Gracias por estar con nosotros para compartir la conferencia magistral que ofrece don Florencio Sevilla, titulada Dulcinea del Toboso en clave cervantina. El doctor Sevilla es catedrático de literatura del Departamento de Filología Española de la Universidad Autónoma de Madrid y reconocido especialista en el Siglo de Oro, con especial dedicación a Cervantes y su obra. Entre sus actividades académicas destaca la dirección de Edad de Oro de la UAM durante casi 30 años y de la Biblioteca de Autor Miguel de Cervantes, publicado en Biblioteca Virtual, así como la coordinación de literatura de la Gran Enciclopedia Cervantina del Centro de Estudios Cervantinos. Entre sus publicaciones se cuentan numerosas ediciones de clásicos como El libro de Buen Amor, La Celestina, El Lazarillo de Tormes, El Guzmán de Alfarache, El Buscón, El Quijote. Y sobre todo, los grandes volúmenes de obras completas de Miguel de Cervantes, obras completas por Castalia del 99, la novela picaresca española, también de Castalia del 2001, es además coautor con Antonio Rey Azas de las difundidas obras completas de Cervantes, publicada por el Centro de Estudios Cervantinos de Madrid, del 93 al 95 en 3 volúmenes, y por Alianza Editorial del 96 al 99 en 18 volúmenes. Es autor de la edición crítica de la obra completa de Cervantes, en 4 volúmenes, editados por el Museo Iconográfico del Quijote, del 2010 al 2015. El volumen 1, El Quijote, el volumen 2, La Galatea, las novelas ejemplares y El Persiles, el volumen 3, El Teatro y la Poesía, y el llamado volumen 0, que es La vida y la obra de Cervantes. Un cordial aplauso, por favor. Muchísimas gracias, Raimundo, por esa presentación tan generosa. ¿Dónde estás? Que, por cierto, tienes que actualizar. Sigues dando los datos de hace 10 años. Pero especialmente gracias por la cita previa, que viene a pelo como en ningún otro caso. Y antes de nada, sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes, con Ana Sara y Onofre Sánchez por delante, naturalmente, por haber vuelto a acogerme un año más, quizás ya son demasiados, ¿no?, en este coloquio cervantino al que tanto debo y al que tanto quiero. No tanto por la cancha profesional que aquí se me ha dado en los últimos años, sino especialmente por la cordialidad, por el afecto y, si me lo permiten, incluso por el cariño con el que aquí se me trata siempre que vengo, que a mí pues, me sobrecoge, me emociona hasta el punto que no sé cómo reaccionar ni cómo agradecer. No puedo dejar de decirlo, estaba yo en la butaca desesperándome, rumiando lo que les iba a decir, y ha venido Andrea, una niñita encantadora, no sé si está aquí o no, y me ha entregado una ilustración, una estampa, un encuentro que hemos tenido,
en la que, por cierto, salgo bastante más favorecido que ahí, ¿no? Porque Alfredo me está haciendo fotografías para luego poner mi cara allí y aquella aquí. No lo sé, yo no sabría cómo compensarles el cariño que recibo aquí y ya que no puedo compensarlo, al menos se lo agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias, de verdad. Este año no les voy a presentar un nuevo libro, como supongo que esperan. Es lo que he venido haciendo en los últimos años. Aunque no crean, podría haberlo hecho, porque ya saben que acaba de salir la introducción a la edición de las obras completas de Cervantes, que viene a culminar, ¿no?, el proyecto iniciado hacia el 2010, más o menos. Aunque no lo presente, lo menciono para dejar claro que el proyecto ha sido posible, ha llegado a buen puerto gracias al tesón y a la eficacia de Onofre Sánchez, que no sé si está en la sala o no está, pero esté o no, da igual, quiero felicitarlo y dejar claro que absolutamente todo el mérito ha sido suyo. Si hubiese dependido de mí solo, quizás lo habríamos terminado en el 2010. En compensación, a los tostones que me han soportado en los últimos años de crítica textual, de anecdótica, de bibliografía material, este año por lo menos he buscado un tema de entrada bastante más atractivo, ¿verdad? Según han anunciado y consta en programa, les voy a hablar de Dulcinea del Toboso. Y he apostillado mi intervención, Dulcinea del Toboso, en clave cervantina. Pero les advierto que sin tener en absoluto claro lo que quiero significar con esa apostilla. No sé bien lo que quiero dar a entender con eso de la clave cervantina. En todo caso, estoy convencido de que la crítica dedicada al personaje, quizás en su afán, ¿no?, en su empeño por magnificar, por agrandar el alcance del personaje, no sé si se me va la voz o es el micro, en su afán, digo, por agrandar, magnificar el alcance del personaje, pues bueno, ha optado por lecturas más idealistas, románticas, simbólicas, grandilocuentes, ¿no? Ya saben, Dulcinea del Toboso representa, lo significa todo, el bien, el amor, el ideal, la gloria incluso, dijo Unamuno, pero yo creo que en detrimento, o al menos dejando un tanto de lado, la que para mí es la concepción primigenia cervantina, ¿no? Yo creo que más de corte formal, técnico, metaficcional, narrativo, como quieran decir. Lo que voy a hacer en el tiempo en los minutos siguientes, es intentar, con su ayuda, pues llevar a cabo una aproximación desde ese enfoque, digamos que más técnico, ¿no?, y menos pretencioso. Y lo voy a hacer con la ayuda de unas fotocopias que supongo tienen delante, que se han repartido. Bueno, les vamos a utilizarlas simplemente para contextualizar lo que diga, para no hablar pues tan en el vacío. Vamos pues a ello. Estarán de acuerdo conmigo en que basta con echar un vistazo a la bibliografía disponible sobre Dulcinea del Toboso para percatarse tanto de la profundidad como de la solvencia con la que ha sido explicado el personaje desde prácticamente todos los puntos de vista imaginables. Recuerden conmigo, muy rápidamente, que nada menos que don Rafael Lapesa ya dio por sentada la posible etimología
del nombre del personaje, ¿no? Y a partir de ahí, pues, cervantistas de la talla, por citar alguno, de Valle Arce o de Agustín Redondo, relacionaron a Dulcinea con toda suerte de damas poéticas y de mujerzuelas literarias que seamos capaces de enumerar, ¿verdad? De un lado, Floriseas, Caricleas, Febeas, apuntaba, por dar algún nombre; de otro lado, Aldas, Melibeas, Lozanas, etcétera, etcétera. Si pensamos en el plano compositivo, estructural, semántico, ¿no? Como señora de los pensamientos, que es, Dulcinea se instala en la médula misma de la historia, ¿no? Tanto en su vertiente caballeresca como en su dimensión amorosa. Rodríguez Luis, por ejemplo, o Luis Rosales rastrearon el texto desde el principio hasta el final de las dos partes, evidenciando el papel crucial que desempeña el personaje en la configuración global de la historia, ¿no? En fin, no hace falta que le recuerde, pues, el juego crítico que ha dado la dimensión cómica, ¿no? El idealismo, ese ridiculizador, la parodia bufa aplicada a Dulcinea del Toboso, pues, como evidenciaron desde hace ya muchísimo tiempo pues, críticos como Predmore, Oster, Auerbach, Torrente Ballester, Luis Rosales también, etcétera, etcétera. No hace, insisto, en la dimensión simbólica, que quizás es la más explotada. Basta con pensar en el 98 para hacerse cargo de hasta qué punto se ha, yo creo que, sobredimensionado ese planteamiento. Y todo ello dejando de lado enfoques de más altos vuelos, ¿no? Más pretenciosos, unas veces autobiográficos, otras psicológicos, otras feministas, tan renovadores como sugerentes, pero que yo, digamos que en un principio no he tenido en cuenta en esta ocasión, no por menosprecio, sino porque no me entraban. No quiero hacer un estado de la cuestión bibliográfico sobre Dulcinea. Solo quiero partir de algo que me parece incontestable. A la vista de la bibliografía existente, a mí me da la sensación de que Dulcinea del Toboso es de alguna forma un tema agotado, ¿no? Da la sensación de que está todo dicho. Yo les cuento mis miserias. Me cuesta, Dios si ayuda, imaginar cómo buscar un enfoque pues más o menos nuevo, sugerente, personal. Me dirán que entonces ¿para qué he venido aquí y para qué he elegido el tema de Dulcinea? Y bueno, pues llevan razón. Pero por lo menos voy a intentar, pues no sé, aportar un granito de arena a esa desazón, digamos, crítica que provoca lo acabado del tema en ámbitos críticos. Mi sensación es que, tras ojear o pensar un poco en la bibliografía existente, Dulcinea del Toboso queda, digamos que sin desvelar, sin mostrar la auténtica cara cervantina. Cuando uno lee la bibliografía, bueno, concluye que Dulcinea del Toboso sigue escindida entre las dos versiones encontradas, ¿no? Las descripciones de Don Quijote y de Sancho, una más ideal, otra más real, pero las dos inventadas, ¿no? Ninguno de los dos realmente la ha visto. Bueno, Sancho dice que sí, que él la vio de oídas, ¿no? Y ahí estamos con Aldonza Dulcinea, sin saber qué hacer con ella. Es como dos caras de una moneda que no acaban de confrontar, ¿no? Dulcinea sigue experimentando, como ha mencionado Ruth en la ponencia anterior, pues todo tipo de perrerías, de transformaciones, de cambios. A la pobre la dejan nueva, ¿no? Pero sin saber exactamente por qué ni para qué, ¿no? Por qué una y otra vez
ahí queda. Y sobre todo lo que más me preocupa es que Dulcinea del Toboso, cuando uno cierra el Quijote de 2015, pues sigue deambulando, digamos, por los andurriales quijotescos, manchegos, sin que sepamos exactamente lo que ha sido de ella. Si está, no está, si ha aparecido, si ha sido desencantada, no lo sé. Yo diría que la auténtica cara, insisto, cervantina del personaje está todavía sin desvelar, sigue enmascarada bajo el cascarón del encantamiento zacio, ¿no?, al que se la somete en 1615. Y estoy convencido de que la única forma de visualizar su auténtica identidad es sencillamente desencantándola. Está más claro que el agua. Y eso es lo que me he propuesto aquí en mi intervención, bien consciente de que el disparate no tiene medida. Pero en todo caso, reconózcanme que la pretensión es nítidamente cervantina y genuinamente quijotesca, vamos, está más claro que el agua. Vamos a ver entonces, con el texto en la mano, a ver qué está pasando realmente con el personaje. Digo que al margen de etimologías, funciones compositivas y significados simbólicos. No crean, no soy yo quien se ha inventado el disparate de desencantar a Dulcinea. Es Cervantes quien, desde mi punto de vista, lo sugiere abiertamente desde el texto del Quijote. Vamos ya a ir utilizando las fotocopias a ver si conseguimos algo. Miren ustedes, es el caso que muy poco antes de finalizar la novela, la segunda parte, ¿no?, pero la totalidad del libro, con Don Quijote moribundo ya, postrado en el lecho de muerte, y esto es importante, previa autorrenuncia a su descabellada mistificación caballeresca, ¿no?, al lugar manchego innominado llega una noticia, llega una nueva, por boca del bachiller Sansón Carrasco, tan asombrosa como desconcertante para cualquier, con permiso, desocupado lector del Quijote. Les he recogido el pasaje en la primera cara de las fotocopias, bajo el número 1, vamos. Y reléanlo rápidamente. Voy a leer fundamentalmente lo subrayado para que nos dé tiempo a comer, ¿no? Pero bueno, ustedes conocen el Quijote, no hace falta que... Es el momento en que Don Quijote, Alonso Quijano renuncia a su experiencia caballeresca y recobra la personalidad de Alonso Quijano, le da carpetazo al Quijote, ¿no? Dadme albricias, buenos señores, de que ya yo no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano. Y precisamente acto seguido, en ese contexto, ¿no?, Sansón Carrasco pregunta, en la última línea, al fragmento 1, ahora, señor Don Quijote, que tenemos nueva que está desencantada la señora Dulcinea, ¿sale vuestra merced con eso? Bueno, la frase pasa desapercibida. En un principio no tiene por qué significar nada. Pero yo creo que el lector apasionado del Quijote, que se ha pasado toda la segunda parte de la novela, ¿no?, al lado de Don Quijote, angustiado en espera de que se consume tan magnífico fenómeno, ¿no?, el desencantamiento, pues como mínimo se preguntará ante esa nueva, que a cuento de que viene, ¿no?, esa memez, esa impertinencia, esa incoherencia, ¿no? Resulta que hemos leído el segundo Quijote en espera del desencantamiento, no se ha desencantado, y cuando vamos a cerrarlo se nos dice que sí se ha desencantado Dulcinea del Toboso. Bueno, a cuento de que viene. Y sobre todo, quizá no sea legítimo preguntarse por qué Cervantes introduce esa información precisamente ahí,
en el cierre de la novela. Supongo que ustedes dirán, bueno, pues es que estoy de los nervios, que no es para tanto, que la noticia es falsa, que Dulcinea obviamente no se ha desencantado, porque nunca hubo Dulcinea ni encantada ni desencantada. Que esto es una impertinencia más del cretino este, porque mira que es repelente del bachiller Sansón Carrasco, más inoportuno que nadie, ¿no? Que mete la pata, o quizá una gracia más de Cervantes, bueno, pues que se ingiere ahí como broma más. Bueno, puedo estar de acuerdo, no digo que no, quizás sea una metedura de pata, una ocurrencia chusca, lo acepto, pero el Quijote es esencialmente eso, es un cúmulo genial, ¿no?, de trampantojos, recurrencias cómicas, provocantes a risa, desde el principio hasta el final. Si aceptamos todas las demás, no sé por qué vamos a quitarle contenidos o implicaciones a la que estoy comentando. Repito que cogida un poco in extremis con el afán de replantear personalmente el personaje. Digamos que si nos tomamos en serio críticamente, hasta el punto de no hablar de otra cosa cuando hablamos de Dulcinea, su encantamiento, no sé por qué vamos a pasar por alto el desencantamiento, fenómeno al que Cervantes, y bueno, a veces se pasa por alto, le dedica nada menos que la mitad de El Quijote de 1615. Dulcinea está encantada desde el capítulo, échenme una mano, aproximadamente 11 hasta el 35 por ahí, y a partir del 36 más o menos hasta el 74 lo que prima es el desencantamiento como objetivo. Yo creo que podría ser legítimo, en todo caso, pues replantearse un poco qué está pasando con la nueva en cuestión, sobre todo colocada donde está colocada. Quizás las preguntas legítimas sean tres. En primer lugar, ¿Dulcinea está desencantada o no está desencantada? Yo no sé si ustedes se atreverían a contestar o no. Si quieren lo hablamos después en la comida. En segundo lugar, si lo está, si Dulcinea está desencantada, ¿por qué no aparece en el Quijote cuando se le ha dedicado tanto espacio narrativo al fenómeno? Y lo que a mí más me interesa, en lo que quiero centrarme hoy aquí, es por qué introduce Cervantes esa noticia en concreto precisamente en el cierre de la novela. La deja caer sin ningún significado, está llamando la atención sobre algo que se nos puede haber pasado por alto. No lo sé. Digo que las preguntas a mí me parecen legítimas. Lo que no tengo tan claro ya son las respuestas. Esa es otra historia. El menudo berenjenal, ¿no? A ver quién resuelve los enigmas cervantinos, ¿no? Y aquí en Guanajuato, ante un público tan cervantino, ¿no? Y bueno, quizás no haya respuestas, quizás, como ocurre tantas veces con Cervantes, con sus piruetas literarias, no haya más remedio que admirar su genialidad creativa y dejarlo estar. Pero yo estoy convencido de que si Cervantes dejó caer la información, la noticia del desencantamiento de Dulcinea, precisamente en el cierre de la novela, fue intencionadamente. Y yo creo que fue a modo de invitación y provocación al lector, una especie de guiño, como cuando la cueva de Montesinos, ¿no? Conocidamente dice, tú lector, pues eres prudente, tú sabrás lo que haces. Pues algo parecido, ¿no? Bueno, Dulcinea te la he dejado desencantada, ¿no? Ahora a ver qué haces con ella, ¿no? Creo que entraña una especie de guiño para que el lector indague sobre el término es muy cervantino, sobre el busilis artístico, ¿no?, que con toda probabilidad encierra el pasaje en cuestión y sobre todo el problema del desencantamiento, que a mí me parece no ha sido atendido críticamente
como merecía, a pesar de que representa, desde mi punto de vista, una de las mayores aportaciones experimentales de la segunda entrega de la novela. Yo estoy convencido incluso, quizá estoy adelantando un poco la conclusión, de que Cervantes dejó caer el dato para llamarnos la atención y para que replanteásemos, ¿no?, el genial proceso creativo, novelesco, experimental que le había dedicado a Dulcinea, le dedicó a Dulcinea, no solo en la segunda parte, aunque sí especialmente, pero desde el mismo arranque del libro, en 1605, ya en el primer capítulo. Recuerden que a vueltas con Aldonza Lorenzo. Ayúdenme, si son tan amables, a repasar rápidamente las fases fundamentales de ese proceso que desde mi punto de vista está aludido, digo, en el primer fragmento que hemos fotocopiado. En primer lugar, yo creo, aunque prácticamente nadie estaría de acuerdo con lo que voy a decir, en primer lugar, aunque en Dulcinea del Toboso entra en 1605 en el libro referenciada a Aldonza Lorenzo, yo creo que Cervantes la está concibiendo de salida como una dama enteramente fantástica. Es un término que voy a repetir mucho. Queda clarísimo en las propias palabras de Don Quijote, pero lo más importante es que Cervantes impone esa recuperación del personaje de 1605 desde el texto de 1615. Lean conmigo rápidamente, por favor, los fragmentos segundo y tercero y verán cómo no hay espacio casi para la discusión. En el primero, en el que lleva el número 2, el capítulo 13 de la segunda parte, creo que es el momento en el que Don Quijote va con Vivaldo hacia el entierro de Grisóstomo, ¿no?, y dice: su hermosura, ¿no?, la de Dulcinea, es sobrehumana, pues en ella se vienen a hacer verdaderos, dice, todos los imposibles y quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a sus damas. Lo que siguen se lo saben de memoria, ¿no? La descripción puele, ¿no?, describe los ojos, la nariz, los labios, los dientes, etcétera, etcétera. He puesto en cursiva lo que nos interesa. En ella se vienen a hacer verdaderos todos los imposibles y quiméricos atributos de belleza. Y para concluir con todo, dice en el capítulo 25, creo que está hablando con Sancho: yo imagino que todo lo que digo es así, sin que sobre ni falte nada, y píntola en mi imaginación como la deseo, así en la belleza como en la principalidad. No la llega y diga cada uno lo que quisiere. Píntola en mi imaginación como la deseo. Eso ya es bastante indiscutible. Pero lo que más me interesa es el fragmento siguiente, el número 3. Los duques, en el capítulo 32 de la segunda parte, le piden a Don Quijote, pues que les describa a Dulcinea o algo así, y me he cambiado de... Están hablando del tema y la duquesa dice: no hay más que decir, pero si con todo eso hemos de dar crédito a la historia que del señor Don Quijote de pocos días a esta parte ha salido a la luz del mundo con general aplauso de las gentes, el Quijote de 1605, de ella se colige, si mal no me acuerdo, esto es del texto de la novela de 1605, se deduce, se desprende que nunca vuesa merced ha visto a la señora Dulcinea y que esta tal señora no es en el mundo, sino que es dama fantástica, que vuesa merced la engendró y parió en su entendimiento y la pintó con todas aquellas gracias y perfecciones que quiso. Yo creo que Cervantes en 1615 está trabajando exclusivamente con una Dulcinea ideal, fantástica, inexistente como punto de partida. Ese es el arranque esencial de su experimento, ¿no?, en la continuación del 15. Podemos seguir reduciendo el personaje a la dicotomía Aldonza Lorenzo, Dulcinea del Toboso,
pero no es lo que aconseja Cervantes desde el texto del libro. Por eso quería fotocopiarlo, para no opinar yo, que opine él. En definitiva, se trata, en una primera fase, de un personaje concebido como puro engendro imaginario, fantástico e inexistente. Eso a mí me parece indiscutible con el texto en la mano. Mientras el personaje permanezca limitado al plano mental de Don Quijote, como señora de sus pensamientos, ¿no?, o como personaje que dice todo el mundo puramente referido, según ocurre en 1605, pues el problema es menor. Ahí está Don Quijote con sus devaneos, ¿no?, y no tiene ninguna repercusión de ningún tipo. Otra cosa es cuando ese personaje así tramado tenga que incorporarse al espacio histórico de la ficción novelesca, que es lo que ocurre en la segunda fase, en el Quijote de 1615. Puesto a retomar la Amada Quijotesca en la continuación, de 10 años después, ¿no?, con afanes de renovación, pero respetando el punto de partida, bueno, pues Cervantes lo que hace es aplicarle a Dulcinea del Toboso el mismo tratamiento que él aplica a todos los demás entes ficticios generados por las maquinaciones caballerescas del protagonista. Pongamos, recuerden conmigo, que castillos, gigantes, yelmos, princesas, ejércitos, etcétera, etcétera. O lo que es lo mismo, la incorpora al espacio histórico de la ficción por vía de encantamiento, ¿no? No es que no aparezca Dulcinea en el Quijote, es que solo lo hace como pueden aparecer los entes ficticios. Claro, por vía de encantamiento, con notable, eso sí, menoscabo de su incomparable y sin par hermosura. Pues ya sabemos que los encantadores, pues digamos, son pocos cuidadosos con la estética, ¿no?, de sus metamorfosis. Pues bueno, a los castillos los cambian por ventas, gigantes molinos, yelmos con bacías, princesas por mujerzuelas, etcétera, etcétera. De modo que la princesa y señora universal del Toboso se cuela en el mundo quijotesco, pues metamorfoseada en una repulsiva campesina, ¿no? En el fragmento 4 se describe con pelos y señales en qué consiste el proceso en cuestión del encantamiento del personaje, entrada en la novela. Si hiciera, por cierto, en el fragmento 4, en el capítulo 32 de la segunda parte, aquí es donde los duques le piden a Don Quijote que la describa. Si no me lo hubieran borrado de la idea, la desgracia que poco ha que le sucedió, que es tal que más estoy, vamos al grano, en las 3 últimas líneas. Allí la encantada dice, cuando la del Toboso, ¿no?, en el camino del Toboso, y convertida fíjense bien, de princesa en labradora, de hermosa en fea, de ángel en diablo, de olorosa en pestífera, de bien hablada en rústica, de reposada en brincadora, de luz en tinieblas, y finalmente de Dulcinea del Toboso en una villana de Sayago. La dejan nueva, ¿no?, a la pobre. Pero bueno, en eso consiste. Gracias a eso, la dama ideal fantástica puede acceder al espacio novelesco, y lo hace en varias ocasiones, hasta en 3, ¿no? En 3 casos. Primero en el camino del Toboso, segundo en la cueva de Montesinos, y en tercer lugar en la casa de placer de los duques, en el capítulo 35, recuerden, en la carroza aquella infernal, ¿no?, con los carros tirados por bueyes y llenos de encantadores. Es una terna perfectamente graduada, entrelazada entre sí, maravillosa, en la que no me puedo detener, y tampoco hace falta que me detenga porque está magistralmente explicada en la mayoría de los estudios serios dedicados al Quijote. Pero, en fin, ahí está la dama ideal colándose en el Quijote reiteradamente hasta en 3 ocasiones.
Incluso la tercera vez en una situación un tanto asombrosa, alarmante y que yo no he encontrado explicada satisfactoriamente desde mi punto de vista en ningún estudio sobre el Quijote. Yo diría que Cervantes está tanteando, está merodeando la posibilidad de que se encuentre Dulcinea del Toboso, ya sé que soy pesado, Dulcinea del Toboso como quimera, como dama fantástica, con Don Quijote de la Mancha, con Alonso Quijano, que son la misma cosa. Y lo bordea desde la realidad, gracias a la barrabasada de Sancho, desde la ensoñación visionaria en la cueva de Montesinos y desde el desfile entre infernal y visionario, aunque adobado por los duques en la casa de Placero, después de la cacería esa que le organizan. Pero decía que hay un pasaje un tanto llamativo que a mí me deja desconcertado. La tercera vez que Dulcinea aparece encantada ante Don Quijote, no está de todo encantada. Merlín le ha concedido que recobre su integridad originaria para la ocasión. Pasa por delante Don Quijote y Sancho, habla con Sancho, se lo he recogido en el capítulo, en el pasaje quinto, no extractándolo muchísimo. Es largo para que recuerden un poco lo que está ocurriendo. Levantándose en pie la argentada ninfa que junto al espíritu de Merlín venía, quitándose el sutil velo del rostro, le descubrió tal que a todos pareció más que demasiadamente hermoso. Es Dulcinea del Toboso, en su belleza originaria, para Don Quijote de la Mancha, naturalmente. Le habla a Sancho Panza, menciona a Don Quijote, y el carro comenzó a caminar, dice después, y al pasar la hermosa Dulcinea inclinó la cabeza a los duques y hizo una grave reverencia a Sancho Panza, ¿no? Don Quijote se queda patidifuso, no reacciona, atontado. ¿Cómo es posible? Tiene delante. Es el paje, claro, guapo el paje además. Pero Don Quijote tiene delante a Dulcinea del Toboso y no reacciona. ¿Qué está pasando? Cervantes no sabe qué hacer. ¿Qué puede hacer Don Quijote? ¿Qué está ocurriendo? Está merodeando un encuentro entre los dos, mezclando planos imposibles. No he visto una explicación convincente en ningún sitio. Digo que no la he encontrado, no digo que no exista. Las que he encontrado mejor no las menciono porque son deplorables. Por tanto, vamos a ello, si no me he perdido y sé por dónde voy, porque con las dos fotocopias digo que el pasaje de Cervantes quizá está merodeando un encuentro y casi lo consuma, ¿no? Pero da la sensación como que no se atreve. En todo caso, mientras Dulcinea siga encantada o medio encantada, todavía no hay mayor problema a la vista. El Quijote está hecho así, ¿no? Ballarte sostiene que los encantadores son una necesidad ontológica, ¿no? Los entes de ficción solo entran en la novela por esa vía. Bueno, se le da a Dulcinea el mismo tratamiento que a los demás y digo que no hay mayor problema. Estamos dentro de lo convencional. Insisto, no es que Dulcinea no aparezca en el Quijote, es que Dulcinea solo puede aparecer por vía de encantamiento o previo encantamiento. En una tercera fase, la situación se complica considerablemente cuando Cervantes no se conforma ni mucho menos con la Dulcinea encantada y yo creo que decidió exprimir al máximo su potencialidad novelesca, le aplica, y esto es importante, en exclusiva una operación metaficcional inaudita en el Quijote. Ya lo mencionaba antes, el desencantamiento. Yo creo que ahí radica el quid de la cuestión, y ahí radica la esencia de la configuración novelesca del personaje, sobre todo en 1615. Piensen conmigo, si son tan amables. Si encantar significa otorgar, quiero leer, apariencia física real a lo fantástico,
permitiéndole con ello su representación y acceso al espacio histórico de la narración, desencantar solo puede entenderse en sentido contrario, ¿no? Esto es, invirtiendo toda la frase, solo puede entenderse como despojar de su apariencia física real a lo encantado, impidiéndole con ello su representación y permanencia en el espacio histórico de la narración. Me ha salido dificilísimo, lo digo mucho más expeditivamente. Si el encantamiento es la puerta de entrada de lo caballeresco imaginario en lo manchego histórico, el desencantamiento solo podrá ser la de salida. Es incontestable. Aplicado a Dulcinea, el planteamiento no tiene vuelta de hoja. Aplicado a Dulcinea, desencantar consiste en revertir la metamorfosis operada por los encantadores para devolverle a la labradora uno por uno los imposibles y quiméricos atributos de belleza de la dama fantástica. Si les queda paciencia, permítanme que recuperemos el fragmento 4 que habíamos visualizado antes y, bueno, deshagamos los efectos del encantamiento y nos sale el proceso. Leemos desde el final. Hallarla encantada había supuesto convertirla de princesa, leemos al revés. Desencantarla significa convertirla de labradora en princesa, de fea en hermosa, de diablo en ángel, de pestífera en olorosa, pestífera dice el tío, de rústica en bien hablada, de brincadora en reposada, de tinieblas en luz y de villana de Sayago en Dulcinea del Toboso. Digo que no tiene vuelta de hoja, es la operación inversa. Seguro que ustedes están pensando lo mismo que yo y posiblemente lo mismo que pensó Cervantes cuando maquinó la operación en cuestión. Bueno, eso no podía ser y además de no poder ser era imposible, vamos, nunca mejor dicho, y menos en el universo literario de Cervantino. Desencantar a Dulcinea suponía dar entrada a lo imaginario en la literatura, dando al traste con las dos directrices, iba a decir principios fundamentales, las dos directrices esenciales de su poética novelesca, la verosimilitud y lo que es casi lo mismo, ¿no? La propiedad del desatino, ¿no? Si se admite, no puede ser tan disparatado. Naturalmente, Cervantes lo sabía y lo sabía mucho mejor que nosotros, infinitamente mejor que yo. Era bien consciente de la envergadura del disparate, incluso de la inviabilidad del propósito. Pero así todo se alía con Don Quijote de la Mancha en su empeño por desencantar a la Dulcinea encantada. Y eso sí, se cuida muy sospechosamente y muy mucho de evidenciar la clave del problema o la envergadura del experimento literario que tiene entre manos. Don Quijote pretende insuflar vida contante y sonante a lo inexistente, ¿no? A lo ideal, a lo fantástico y a lo maravilloso. Miren, si no, voy a quitar más rápidamente en el fragmento sexto, con qué insistencia obsesiva se matiza el problema de la operación en cuestión. Don Quijote insiste en que no se conforma con ver a la Dulcinea, ni a Don Lorenzo, ni a la Dulcinea encantada, sino a la dama fantástica en su inexistencia genuina. Les he seleccionado 4 fragmentos donde la directriz está más clara que el agua. En el capítulo 2.10, y no imaginaba, dice, qué remedio tendría para volverla a su ser primero. En el siguiente, en el capítulo 11, le dice a Sancho que la vio en la entereza cabal de su hermosura. En el siguiente, en el 16, pues no ha 2 días que viste por tus mismos ojos, dice, la hermosura y gallardía de la sin par Dulcinea en toda su entereza y natural conformidad. Y yo la vi en la fealdad y bajeza de una zafia labradora, ¿no? Habiéndola vista, Sancho insiste en el capítulo
32, mi escudero en su misma figura, que es la más bella del orbe, y por ella viviré yo en perpetuas lágrimas hasta verla en su, fragmento es esencial, hasta verla en su prístino estado, ¿no? Quimérico, fantástico, inexistente, para recobrar, dice otra vez en el 35, su estado primo. Cervantes insiste una y muchísimas veces, digo, en la imposibilidad, en lo descabellado o en lo arriesgado de la operación metaficcional que se está planteando. Don Quijote quiere personificar tangiblemente su devaneo ideal que había creado. Y es la única vez que Cervantes tantea esa operación en todo el Quijote, a pesar de la multitud de seres encantados que deambulan, como bien saben, a lo largo y ancho de la novela. No hace falta que insista mucho, estarán de acuerdo conmigo. El empeño quijotesco estaba condenado al fracaso, evidentemente, por razones puramente narrativas, experimentales, técnicas. Don Quijote nunca lograría ver a Dulcinea del Toboso en su prístino estado, ¿no?, originario. Pues el salto directo de lo quimérico a lo mundano estaba, solo sabemos bien, radicalmente descartado en la literatura cervantina. Por eso Cervantes, bueno, deja en mera tentativa experimental el proceso de desencantamiento y se limita, eso sí, a rentabilizarlo, a demorarlo cómicamente, ¿no?, con una maestría fascinante, a lo largo de 35 capítulos, ¿no?, con el desencantamiento, ¿no?, a costa de eso, sí, del vapulamiento de las posaderas de Sancho Panza, pero sin permitir nunca el acceso de la desencantada a la novela. Podemos casi saltarnos las citas que están bajo el número 7, porque simplemente lo que quieren es evidenciar hasta qué punto Cervantes está interesado en mantener en grado de expectativa el posible desencantamiento de Dulcinea. Si buscan las alusiones al proceso, a partir del capítulo 36, aproximadamente cada 5 capítulos se recuerda, ¿no?, el proceso pendiente que se demora hasta el capítulo 74, hasta el final del libro, sin que sepamos realmente lo que está ocurriendo. No les importa, ¿verdad? Si nos saltamos los fragmentos que están bajo el 7, pues bueno, recogen los regateos de Sancho Panza, que quiere ponerle precio a los azotes. En otro momento es cuando azota las encinas en vez de a su propio cuerpo, etcétera, etcétera, que digo, testimonian el interés de Cervantes para que no quede el planteamiento en agua de borrajas. Hasta aquí la cosa todavía no se ha complicado, todavía. Quizás lo más deslumbrante viene después. Evidentemente, Cervantes no se deja encajonar bajo ningún enfoque ni por ningún acercamiento crítico. Y bueno, lo que ocurre es que cuando creíamos que el personaje estaba más o menos explicado, ¿no?, se concibe como dama fantástica, por eso solo puede entrar en la novela por vía de encantamiento. Desencantarla supone expulsarla, por eso no aparece aquí paz y después gloria. Los que quieren buscar consecuencias semánticas, la gloria en el fracaso, las excelencias amorosas, etcétera, etcétera, lo tienen pues bien fácil. Pero cuando creíamos que lo teníamos explicado, de pronto nos topamos con la nueva de la que partía en mi exposición, ¿no? Es que resulta que Dulcinea sí está desencantada. Y si Dulcinea está desencantada, entonces el fracaso no es tan grande como parecía. Quizá Don Quijote se ha salido con la suya. Pues bien, si fiamos de los datos concernientes al fenómeno en cuestión que nos da la novela, y no tenemos otra fuente más fiable, eso no me lo van a discutir, tenemos que concluir indiscutiblemente que Dulcinea del Toboso
ha quedado desencantada dentro de la novela, aunque solo sea por razones silogísticas de manual, ¿no? Según todos los pronósticos, Dulcinea quedaría desencantada si se llevaba a término el pactado vapulamiento, lo tengo escrito así otra vez, de las posaderas sanchopancescas, con perdón de ustedes, ¿no? La azotaina escuderil se ha cumplido, por tanto, Dulcinea ha sido desencantada. Tiene que haber sido así. Y si ha sido desencantada, ha sido devuelta a su estado prístino con todos sus quiméricos atributos de dama fantástica. Miren con qué obsesión, con qué repetitividad Cervantes garantiza que no pase desapercibido el proceso. Todos los fragmentos que hay bajo el número 8, en la última selección, garantizan el desencantamiento real de Dulcinea. Lo repasamos muy rápidamente ya. Merlín dice, vamos solo a la cursiva, que van llegando al cabal número, luego quedará de improviso desencantada la señora Dulcinea. Incluso es posible que se pase por la Mancha, ¿no?, y le dé las gracias a Sancho Panza, dice, por el sufrimiento. Pero, en fin, Merlín no puede mentir, y menos para Don Quijote. Después, cuando la aventura de Clavileño, ¿no?, Malambruno se da por contento, y cuando se cumpliere el escuderil vápulo, la blanca paloma se verá libre de los pestíferos gerifaltes que la persiguen y en brazos de su querido, etcétera, etcétera. La cabeza encantada, en el capítulo 62, cuando Don Quijote pregunta, ¿serán ciertos los azotes de Sancho mi escudero? ¿Tendrá efecto el desencanto de Dulcinea? A lo de la cueva respondieron, no hay mucho que decir, de todo tiene, los azotes de Sancho irán despacio, el desencanto de Dulcinea llegará a debida ejecución. Pues bueno, digo, el silogismo sale. En el fragmento siguiente, aquel día y aquella noche caminaron sin sucederles cosa digna de contarse, si no fue que en ella acabó Sancho su tarea. Hay 3 o 4 días al final de la segunda parte, en el retorno, en el último retorno a la aldea, en los que no pasa básicamente nada, o no sea las acampadas nocturnas con el vapulamiento. Acabó Sancho su tarea. En consecuencia, Don Quijote, ¿no?, quedó contento sobremodo y esperaba el día por ver si en el camino topaba ya desencantada a Dulcinea, su señora. Y siguiendo su camino no topaba mujer ninguna que no llevara a reconocer si era Dulcinea del Toboso, teniendo por infalible no poder mentir las promesas de Merlín, con toda lógica, tan aplastante que cuando se tantea la empresa pastoril, ¿no?, en el capítulo 73, Don Quijote, yo en este caso estoy libre de buscar nombre de pastora fingida, fantástica, como cuando se metió a caballero tuvo que hacer. Pues está ahí físicamente, ¿no?, la sin par Dulcinea del Toboso, lo de físicamente lo digo yo, gloria de estas riberas, adorno de estos prados. Digo que según el texto no tiene vuelta de hoja. O lo que es lo mismo, Cervantes ha conseguido mostrar en el curso del relato el monumental desatino del desencantamiento de la protagonista, ¿no?, permitiendo que Don Quijote se salga con la suya y acabe convencido de la encarnación real de su dama fingida. Pero lo ha hecho con toda la propiedad esperable, impidiendo que Dulcinea del Toboso y Alonso Quijano se encuentren en el mismo plano del Toboso. Dulcinea es dama fantástica, Alonso Quijano pertenece al plano histórico. Era imposible, pero ha ocurrido dentro del Quijote. Con el texto en la mano, no estoy interpretando, estoy leyendo fragmentos. Si el entramado creativo del personaje es ese, está hecho así, a mí me parece lo más lógico del mundo que Cervantes no acabe el libro sin recabar la atención del lector para ese tanteo experimental, para ese prodigio creativo, ¿no? No puede permitir que eso pase por alto, que ese logro quede en el tintero. Y creo que el fragmento en cuestión
supone la última fase, ¿no?, del proceso de creación experimental del personaje desde el principio hasta el final. Quizá no lo estoy visualizando bien, pero piensen conmigo, por favor, aguanten, acabo enseguida. La noticia del desencantamiento de Dulcinea llega, y lo voy a decir así, aquí hablo con mucha confianza, llega fuera del Quijote, ¿no? Pues quien la recibe realmente es ya Alonso Quijano, ¿no? En un mundo previo al entramado, al proyecto de vida caballeresco y el mundo que perdura, subsiste a las tropelías caballerescas, ¿no? Y testimonia la noticia, cuando menos, no sé si van a estar de acuerdo o no, la incorporación física de Dulcinea del Toboso, la dama fantástica, al espacio histórico manchego. Es lo que significa la información. Sansón Carrasco había informado de que se había publicado la primera parte del Quijote y era verdad. Aquí puede estar aludiendo a lo mismo. Y quiero decir lo que estoy diciendo, no crean que por emocionado que esté desvarío demasiado. La dama fantástica de 1605 termina cobrando vida real, al menos genera noticias, ¿no?, históricas, 10 años después en el lugar de la Mancha. A mí me suena a un disparate monumental, pero yo lo entiendo así. Quizás caigamos en la tentación de preguntarnos, pero entonces, ¿qué está pasando en el Quijote, no? ¿Al caso es que Dulcinea del Toboso es posible sin Don Quijote de la Mancha? ¿No? La había creado en su idea. ¿Es un personaje imposible en la literatura cervantina, pero posible en el mundo que genera? Yo no sé si callarme, hacemos un coloquio, porque quizás necesite su ayuda. No sé si ustedes están pensando en responder o no responder a lo que planteo. Pero antes de que lo hagan, yo les aconsejo que recuerden un par de pasajes del Quijote de 1615. Estas no son de las cosas cuya averiguación se ha de llevar hasta el cabo, dice Don Quijote, ¿no? Sobre todo porque, y con esto acabo, hay algunos que se cansan en saber y averiguar cosas que, después de sabidas y averiguadas, no importan un ardite. Ese es el mejor Cervantes. Quizás esa es la clave cervantina de Dulcinea del Toboso. No sé cómo voy de tiempo, pero 1000 gracias por la atención y un abrazo por la paciencia.